muchísimas gracias por esperar. La verdad que tenía muchas ganas de venir y ahí he apurado. Agradezco enormemente al Colegio de Arquitectos de Arquitectura que hayan tenido la referencia de utilizar este espacio, el espacio de la biblioteca, para una charla en lo que todos conocemos como la semana previa, ¿no? La semana al día del libro. Con lo cual, poner siempre a disposición, que todo un espacio está a disposición de la ciudadanía, ¿no? Cuenta con los medios suficientes para poder ser utilizado. A mí el tema de la conferencia que voy a impartir me despertó un enorme interés, con lo cual lo que me toca es escuchar. Y en el caído, bueno, pues agradecerles que utilizan el espacio público y también que se sumen a la celebración del Día del Libro. Simplemente eso, muchísimas gracias. En un principio lo mío va a ser cortito porque sabemos que tiene un currículum amplio. Agradecer la presencia de los que están aquí, de la disponibilidad, la disposición de la biblioteca y de la consejera para que podamos presentar, digamos, a este compañero arquitecto de la Escuela de Barcelona, con 29 años de práctica profesional. Es primer premio nacional de vivienda social en Francia, profesor de una veintena de universidades, codirector de la revista digital D18 Magazine, autor de 24 monografías, pues tiene guías de arquitectura, cuadernos de viaje, la arquitectura como misterio, carta a los mexicanos, un sinfín, digamos, de obras que denota, digamos, el amor por la arquitectura, pero también por la escritura. Así que lo mejor será escucharla. Bien, yo cuando... ¿Mejor con micrófono? ¿Funciona? Sí. ¿Sí? Déjatelo cerca solo, yo creo que... ¿Funciona así bien? Sí. Vale. Yo cuando pacté con Jorge el programa, como la conferencia era construyendo con palabras y escribiendo con ladrillos, dijimos que íbamos a hacer una especie como de half and a half, aquello mitad de obra, porque evidentemente a mí no me tenéis por qué conocer, porque como ha explicado muy bien Alberto, uno es un despacho pequeño, lo que pasa es que es un despacho pequeño pero activo, digamos, ¿no? Es un despacho de un poco un Peter Pan que no quiso crecer y seguramente porque le daba miedo crecer, ¿no? Porque yo como arquitecto en 39 años he vivido ya 4 o 5 crisis de estas de tener 5 tíos en el despacho y no saber qué hacer con ellos, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo les vas a decir qué hacemos, no? Pues hacemos concursos, los perdemos normalmente, algunos ganas de tanto en tanto, y luego sobre todo haces libros, o sea, que de hecho, si yo os explico que los libros salen que coinciden con periodos de crisis, veréis que hemos estado en crisis bastante tiempo, ¿no? Porque la verdad es que uno le dedica mucho tiempo. También es aquella cosa que decía Mallarmé, el poeta francés, que era que la vida está para convertirse en libro, ¿no? Y es cierto, o aquel que dice, escribe que algo queda, ¿no? O sea, al final las redes sociales hoy en día todos las usamos, pero las redes entras un día después y ya no sabes ya no está la noticia, ¿no? En cambio los libros tienen esa cosa física como los edificios que se quedan, ¿no? Y muchas veces incluso yo os diría que los libros son incluso más duraderos que los edificios, ¿no? Porque los edificios los pueden bombardear, pero los libros siempre acaban salvándose, porque siempre hay un pen, un manuscrito, un papel en una botella, y eso hace que los libros a veces tengan una vida muy superior a los edificios, ¿no? Porque los edificios sufren el paso del tiempo, ¿no? Y en cambio los libros, bueno, también sufren el paso del tiempo porque hay libros que no se pueden leer una vez los has leído, ¿no? Pero, o tiempo después de haberlos escrito. Yo titulaba esta primera presentación de la obra construida como teoría del abejorro porque un día leí que los últimos estudios de la NASA en Estados Unidos han descubierto una cosa importante, y es que el abejorro no puede volar, porque es un animal antiaerodinámico. Os recordé que tiene las alas cortas,
va de flor en flor como un desgraciado allí polinizando, ¿no? Y si vuela, decían, vuela porque no sabe que no puede. Y eso me gustó mucho, porque muchas veces el no saber que no podemos nos hace hacer cosas que si fuéramos conscientes no las harías, ¿no? Yo de qué me iba a mí presentarme a un concurso en Ginebra para hacer la sede de la dirección del CERN, del Centre de la Recherche Nucléaire, y encima ganarlo, ¿no? O sea, si no te hubieras presentado no hubieras ganado, ¿no? ¿Cómo hubiera sido aquello de las viviendas en Francia, que a través de un programa Euronext, de un intercambio con un arquitecto, un arquitecto francés, un arquitecto de Barcelona, bla, 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 y al final el francés era otro catalán, amigo mío de Lería toda la vida, que me dijo, oye, nos lo vamos a montar y nos lo montamos. Porque al final, construir Europa, al final, si lo construimos a base de amigos, es mucho más fácil que si hacemos, digamos, las cosas según cada uno, ¿no? Lo que sí que es cierto es que nosotros siempre hemos entendido la arquitectura, como os digo, como un taburete de tres patas, ¿no? O sea, yo toda mi vida me la he pasado dando clases desde que acabé la carrera. Aquí me veis a mí con 23 añitos, cuando el centenario de Le Corbusier, haciendo las maquetas a escala 1:10 y 1:20 de toda la obra de Le Corbusier que teníamos, ¿no? Y hasta llegar a hacer esta cosa de Changuidar. Este segundo, que es el tema de la edición, nosotros, como ha presentado Alberto, hemos escrito 24 libros, algunos sobre la propia obra del despacho, pero muchos sobre reflexión, sobre obras de otros arquitectos, la revista que luego os comentaré cuando toque, ¿no? Y después, bueno, ves aquí más cosas de libros y tal, y estos dos libros que seguramente uno es obra, como os contaba antes, de obra 70 concursos perdidos y 70 obras construidas, y el otro es un libro muy, muy bonito que yo quiero mucho, que es la arquitectura como misterio y que fue el más vendido de la cooperativa del Colegio de Arquitectos en Barcelona en el año 19, ¿no? Todos estos libros, estos 11 libros, he traído una copia para que estén en la biblioteca del Colegio de Lanzarote, para que podáis utilizarlos cuando queráis o como queráis, ¿no? Y luego está también esta revista digital, la revista T18, que es una revista, como os digo, que en este momento tiene más de 35.000 descargas por número, que tiene gente suscrita en 140 países, que a mí me lleva un trabajo tremendo, y que cuando hicimos o celebramos el 40 número, hicimos un número monográfico en papel, que es el único que ha salido en papel, al margen de que cuando hemos hecho monográficos sobre Argentina, o estuve en la Bienal de Buenos Aires invitado en el 19, en la FADU de Montevideo, ahora estamos trabajando sobre la arquitectura de Quito, de Ecuador. Muchas veces los países te piden el copyright para difundirla y regalarla desde los colegios de arquitectos a todos los colegiados, ¿no? Que me parece que es un final precioso cuando una mirada externa hace un resumen de qué entiende de las cosas y luego el propio colegio la asume como propia y la comparte, ¿no? Pero luego hay obviamente una tercera pata, ¿no? Que es esta pata que os digo de construir, ¿no? O sea, a los arquitectos nos educan para construir, o sea, luego al final hacemos de todo, ¿eh? Porque a veces yo digo que yo hago casas y cosas, porque al final uno intenta hacer todo relacionado con el tema, pero sí que es cierto que al final lo de construir es como jugar en la NBA, ¿no? Entonces, a mí me hace ilusión hacer libros y me hace ilusión a veces más dar una conferencia que construir según qué cosas, ¿no? Pero al final las obras quedan acá, ¿no? Entonces, bueno, aquí había unas cuantas de las obras hechas. Como hay que empezar por el principio, eso es lo que iba a contar en su día en México, ¿no? Mis casitas con esas arquitecturas que tienen que ver seguramente con la obra de Enrique Miralles, porque yo empecé trabajando con él cuando era joven. Esta es una casa en 2 plantas, que los hijos tenían los dormitorios de arriba, el padre tenían los otros dormitorios que se cruzaban, los hijos podían entrar por otro lado, tenían esta especie como de gatera, para poder entrar, digamos, y que los padres no les oyeran. La casa se daba la vuelta y se montaba. Entonces yo era todavía más hijo que padre. Hoy no hubiera hecho nunca eso para un cliente, pero en aquella época que no sepan a qué hora has llegado, ¿no? Yo cuando me decían a qué hora has llegado, yo siempre a -5, pero no decía nada más porque tampoco hay que explicarlo todo, ¿no? Estas son las vistas de la casa en el interior, con el doble espacio que se genera en torno al espacio central. Este fue nuestro primer proyecto construido en el año 87, hace ya unos cuantos años, ¿no? Obviamente esta casa, bueno, fue finalista de los premios FAD, pero
Pero fijaos que hay cosas que tienen que ver con el primer proyecto, el muro que se gira, que se apoya sobre el muro de abajo, que se rompe, cómo los vanos y las partes construidas acaban intercalándose. Esta era la tercera entrega de esta serie de casitas blancas, que a mí me hacía especial ilusión porque conseguimos que el cliente asumiera que los dormitorios estuvieran debajo y en cambio arriba estuviera el salón, porque entonces podía tener muchas más vistas a un valle, esto es en Vall d'Oreix, muy cerca de Sant Cugat, ¿no? Y luego, digamos, veis aquí pues otra casa en Matadepera, en este caso, todos son casas alrededor de Barcelona por la Costa Brava, ¿no? Esta era una casa muy, muy pequeñita, pero que era una parte de los hijos, otra parte de los padres. En esta casa conseguimos, digamos, generar esta especie de arquitecturas abstractas con las pieles. Nosotros somos muy dados a las celosías y a las lamas, y por eso luego también os hablaré del libro este de Llambí. Y aquí en este caso pudimos hacer el interiorismo, porque muchas veces haces la casa pero no haces el interiorismo. Eso nos ha pasado en montones de viviendas y también en montones de edificios de oficinas, ¿no? Es cierto que uno empieza haciendo casitas pequeñas, luego llegan casas grandes. Este era un francés que tenía mucho dinero, que compró una casa de 800 metros en Andratx, en un acantilado, y que no se podía tocar la volumetría porque la volumetría es la que existía, y entonces, digamos, había que irla adecuando, pero claro, era un señor complicado, digamos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De aquello de nous les français c'est les pionniers, porque es aquello que hay veces esa que, si tampoco quiero decir que son cosas que se graban. Pero lo que sí que es cierto es que luego aquello, fuera de récord, ya fue una relación tensa y difícil. Pero bueno, claro, cuando te permite luego construir estos elementos, estas piscinas desbordantes, el tío estaba preocupado porque cuando se corrían los grandes ventanales, sobre todo que había un tema de estudio de cambio de escala, ¿no? O sea, cuando tú veías esta casa con el resto de casas de la bahía de Andratx, los otros tenían ventanitas, y eso no eran ventanitas, eran vanos enteros de 3x3, ¿no? Entonces veías que aunque la casa fuera mayor o menor, ahí había pasado algo porque había alguien que la había tocado de otra manera, ¿no? Pues yo me acuerdo con estas lamas que se corrían, él detrás aquí quería tener su point siesta, el sitio para hacer la siesta, pero decía que con la persiana, cuando se corría, no veía el mar. Y yo le decía, pero tú ¿cómo haces la siesta? Porque bueno, para la siesta tengo los ojos cerrados. El mar, tienes una casa que ves el mar por todos lados y te preocupa esto. Fijaos los muebles que diseñamos en el interior. Bueno, fue una casa muy especial. El baño que diseñamos para el dormitorio principal. Era la típica casa de 800 metros y mucho dinero, que al final acabas diciendo, bueno, uno aguanta porque tiene que aguantar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, digamos, es una casa muy, muy, muy bonita, ¿no? Esta es otra casa que hicimos en Ibiza, mucho más modesta, de dos piezas de 60 metros que se unieron con una terraza en la parte delantera, y que además está en una situación ideal porque esta casa justamente tienes el mar aquí, o sea, sales de aquí, tienes una escalerita y ya te tiras en el mar, ¿no? Es una casa preciosa para una señora de Zaragoza que vive en Madrid, que nos había encargado 2 edificios de 14 plantas en Barcelona, y al final lo que más le apetecía hacer era su casa en Ibiza, porque la casa era para ella y los edificios obviamente pues eran edificios corporativos de la compañía alemana para la que trabajaba, ¿no? Diseñamos todo, diseñamos los mobiliarios de cocina, diseñamos sillas, ¿no? Y por acabar con las casas, porque sé que no tengo mucho tiempo, la casa de Tamariu, que espero que algún día vengas a verla, y que está metida entre estos acantilados, y que es una casa que la construí en un momento que obviamente ganaba más dinero que ahora, porque ahora trabajamos 10 veces más los arquitectos y nos pagan bastante menos porque tienes que hacer unos dosieres que no llegas a ningún lado, ¿no? Pero bueno, hice esta casa que era como un cubito que flotaba, que también había un problema porque el ayuntamiento no nos dejaba pintarla de blanco, así como todo Lanzarote es blanco. Yo sabía que mi casa no sabía cómo sería, pero iba a ser blanca, ¿no? Porque es aquello blanca. Y el ayuntamiento no nos dejaba, y al final hubo que hacer un estudio de detalle, un plan especial, y convencerle al técnico municipal que, como la mitad de la casa era corten, en acero corten, y la otra era blanco, si hacíamos una mezcla, acababa siendo un color merda d'oca, que era un color así como beige. Bueno, y entonces al final, como el proyecto era un proyecto bonito, pues salió, ¿no? Es un proyecto que tiene la piscina pegada, es un proyecto que es un homenaje a Barragán, es un homenaje a... bueno, tiene muchas citas de muchas cosas que uno ha leído. Los árboles que había en la parcela los corté y los replanté muertos, es decir, como guardianes de la memoria del lugar, que veis aquí.
Los sofás también los diseñamos nosotros, la chimenea no, que es la de DAE de Miguel Milá, ¿eh? Pero son estas cosas que hay un momento en el que es una casa donde has ido almacenando antes de ir ya muchas cosas que ibas comprando pensando en tu casa, y una casa muy para vivir, ¿no? Una casa que en ningún momento pretendía ser, bueno, si os cuento la verdad, pretendía ser un poco como la casa en Palisades de los Eames, de Charles y Ray Eames, ¿no? Que era esa casa como muy realmente habitable, ¿no? Una casa que a mí me hacía especial ilusión, ¿no? El dormitorio, el baño, la piscina, ¿no? Yo creo que la piscina es de las más bonitas que he hecho nunca, ¿no? Porque es una piscina con piezas de cuarcita de la India en la que se reflejan los pinos de la parcela, ¿no? Y es como un cenote mexicano. Yo aquel año, cuando estaba haciendo la casa en el 2007, acababa de venir de uno de mis muchos viajes por México, y entonces pretendí de alguna manera, que de hecho ayer cuando fui con Monse a ver los jameos y todas estas cosas, me recordaron un poco también a los cenotes que hay por Riviera Maya, ¿no? Este es el proyecto este que hicimos en Francia, una manzana muy sencillita, pero que ganó el primer premio nacional de vivienda social ex aequo con un proyecto de Fuxas en París, de Maximiliano Fuxas, con el que después nos haríamos amigos y después nos ha ganado otros muchos más concursos porque tiene mucha más envergadura que nosotros. Viviendas en Barcelona, siempre con lamas de Jambí, y luego utilizaré para hacer otra cosa. El ascensor panorámico, o sea, el patio del lavadero, conseguimos que había un patio para tender la ropa, y entonces el patio acababa siendo esta especie de gran núcleo abierto donde teníamos las claraboyas arriba. Esta casa que también está en Barcelona, en Riera San Miquel, que es una casa como un calendario de Adviento, o sea, solamente, digamos, aquí veis la ventana de la escalera, pero todas estas piezas de madera se abren y se pliegan como los calendarios estos que los niños van comiendo chocolatines antes de que llegue el día de Navidad, ¿no? Y es una casa que tiene 5 viviendas dúplex con jardín a 3 minutos de Paseo de Gracia Diagonal, ¿no? Un proyecto como muy pequeñito que a mí me hacía mucha ilusión. Un profesor de la escuela que tuvimos me dice: yo antes nunca pasaba por esta calle, pero desde que has hecho la casa siempre paso por esa calle para verla, ¿no? Entonces estas cosas te dan a entender que realmente los arquitectos tenemos cosas que decir y que hacer por vosotros y por la ciudad en la que vivimos, ¿no? Es una residencia de estudiantes que no se podía cambiar la volumetría, pero pactamos con el arquitecto municipal la posibilidad de hacer unas pasarelas de cristal, y al ser de pavés no computaban, y entonces nos permitía hacer apartamentos pequeñitos para la Universidad de Bellaterra en Terrassa. En Sabadell hicimos esta especie de, en una zona que no tenía ni tiene puñetera gracia, ¿no? Esta especie como de gran cava negra, también con las piezas de aluminio que se pliegan. Entonces veis los borreguitos que quedan en fachada, cuando quedan, digamos, aquí, queda como flotando cuando se pliegan las... Ayer me contaban los borreguitos, ¿no? Que llamáis aquí, allá también les llamamos borreguitos, ¿no? Y entonces dentro tiene, digamos, todos los colores que no tiene la fachada, que es bastante neutra. Y proyectos de estos muy curiosos. Este era un argentino que vivía en Barcelona con su mujer, que vivía en esta casa que veis aquí, esta casa de aquí, y en un cierto momento me dice: puedo hacer 2 plantas más, puedo excavar, pero lo que no tengo dinero es para comprarles 2 pisos a mis hijos con lo que valen los pisos, ¿no? Entonces excavamos una planta sobre esta casita autoconstruida, porque ya veis que esto era una casita autoconstruida. A partir de ahí hicimos esta especie de estructura que salía por encima, y entonces recubrimos todo esto, y el proyecto le llamamos el ojo de Polifemo, ¿no? Porque al final la hija le convenció al padre para quedarse ella el dúplex de arriba, el hijo de arriba, todos tenían una escalera para bajar a la barbacoa y hacer el asado y los choripanes, ¿no? Entonces este señor además me construyó mi barbacoa en Tamariu de 27 ladrillos, porque te la voy a hacer como hacemos los argentinos, me dijo, ¿no? Y entonces me vino a mi casa a construirme él físicamente la barbacoa, ¿no? Pero veis aquí, digamos, como de la casa original, que aquí la podéis ver, estos eran los forzados originales de la casa, todo aquello fue una especie de remonta, y luego al final con un sistema de persianas logramos tener, digamos, pues esta especie de bicho raro en mitad de la Vall d'Hebron. Esto está enfrente del hospital de la Vall d'Hebron, ¿no? Entonces es muy raro, porque claro, queda como muy... no habla con nada, porque a veces
si lo que tienes a tu alrededor es bastante feo, tampoco no sé si tiene mucho sentido hablar, ¿no? Una vez me pasó haciendo un proyecto en un municipio que ahora no diré cuál es, porque tú seguro que lo conoces, con el arquitecto municipal que me decía que, claro, si en vez de hacer la tejada a dos aguas, hacía como lo que yo quería hacer, que era como un embudo que se abría el paisaje y tal, entonces rompía la normativa y entonces no hablaba con los edificios de al lado. Y yo le dije, pero es que los edificios de al lado son una mierda. Y me dice, pues no son los peores que he hecho. Y entonces, claro, ya vimos que no íbamos bien y la clienta me sugirió que posiblemente mejor que no continuara con el proyecto, con ella, ¿no? Yo, siempre que alguien me pide la renuncia, firmo la renuncia. Y ahí estamos, ¿no? Entonces, bueno, veis el espacio de la habitación del apartamento en dúplex de la hija. Hemos hecho muchos edificios de oficinas, o sea, nosotros habremos hecho una treintena de sedes corporativas. Esto es la Conselleria de Treball de la Generalitat, en un antiguo edificio industrial que lo vaciamos y que me gusta mucho la fachada de detrás porque tiene, digamos, esta especie de doble piel que yo entiendo que es la sostenibilidad bien entendida. ¿Por qué? Porque sin raras y cosas y ojos y eftes y cosas modernas, tú tienes sol, bajas la persiana, subes las lamas y al final tienes ahí este elemento que yo creo que está bien, ¿no? O sea, acababa de volver de estar dando clases en Venecia y entonces esto era un homenaje a Carlos Carpa, con la puerta que se pliega y que se dobla. Otro edificio que hicimos en diagonal Rambla Cataluña cuando acabas, un palacete con el edificio de detrás, una cosa que fue tremendamente complicada también de gestión porque el cliente tenía un arquitecto que hacía de project management, estas profesiones modernas. Antes éramos arquitectos de aparejadores, hoy tenemos projects, facilities, monitorings, todo en inglés, porque yo ya no doy clases, yo hago workshops, ¿no? Vengo aquí a hacer un encuentro, no sé lo que vengo a hacer aquí al final. Pero bueno, pero me acuerdo que el arquitecto que había trabajado con Robert Stern en Estados Unidos y con Ricardo Bofill en Barcelona, que para mí no eran ni de coña, evidentemente, las referencias interesantes para trabajar siendo arquitecto. Pero bueno, el caso es que él quería que hiciéramos aquí, sí o sí, una ventanita, porque desde aquí tienes unas vistas que empalmas Rambla Cataluña, Ramblas y ves el mar, ¿no? Y aquí hacer una ventanita, la verdad es que funcionaba muy mal, ¿no? Entonces yo dibujé la ventanita, pero no la construí nunca, porque al final pasamos las lamas por encima y entonces el tío no se dio nunca ni cuenta, ¿no? Y yo me entendía muy bien con su jefe, con el representante esto era un grupo francés también, ¿no? Con Olivier. Y aquí teníamos una escalera en la que yo ya hice una prueba para hacer una escalera con cuadernas de cristal, porque entonces ya estaba haciendo la sede de Prosegur, que es una claraboya que debe medir como unos 110 metros cuadrados y está toda aguantada de unos tensores y una estructura de vidrio, porque es que yo creo que los proyectos al final, más allá del programa, lo que tienen es lo que nosotros seamos capaces de añadirle, ¿no? Había un profesor en la Escuela de Arquitectura, Elio Piñón, en Barcelona, que decía que la gente te da gato por liebre y los arquitectos tenemos que dar liebre por gato. Y nosotros en el IVA no somos el valor añadido, no somos el impuesto. Porque muchas veces a los arquitectos nos ven o nos llaman porque legalmente necesitan la firma de un arquitecto, ayer lo estábamos hablando en la comida, ¿no? Y entonces, claro, si tú eres capaz de convencerles que no eres el impuesto sino el valor añadido, pues bueno, como nos pasó en un proyecto que ahora os explicaré, ¿no? Pero claro, este señor no quería esta escalera con unos tensores que le parecía mal, y yo también le dibujé otra variante, pero después construimos la que yo quería, ¿no? Entonces vino un día y el tío se cabreó. Entonces, estamos hablando de una época que no había mails, que no había WhatsApps, estamos hablando de principios de los 90 todavía. Eso está dibujado por Nikon Rotring 01, no está dibujado por AutoCAD, ni por BIM, ni Bam Bam Boom, ni todas estas cosas modernas de ahora, ¿no? Y me acuerdo que el tío llegó súper enfadado. Mais non, Octavio, c'est pas la vraie solution, c'est pas posible. El tío cabreado como una moto porque no habíamos hecho la cosa clasicota que él quería, ¿no? Pero después vino su jefe y dijo, ay, yo lo encuentro que está bien. Y entonces, mais oui, está muy bien, porque hay un prototipo de gente que funciona así por la vida, ¿no? Y entonces, bueno, esta es seguramente el edificio más grande que hemos hecho de oficinas en Barcelona, son 19.600 metros, la sede inmobiliaria Colonial. También
también estas escaleras siempre muy transparentes, con barandillas, diseño de muchas cosas. Veo aquí ahora la mesa de consejo, no es tan bonita como la mesa barco que proyectasteis tú, Elga y Monse, pero y además tuve aquí una enorme cagada porque no conté que esta mesa no podía entrar luego por los ascensores. Y entonces tuvimos que, cuando la trajimos, tuvimos que volverla a llevar al taller del carpintero y trocearla porque no pasaba y por las ventanas no la podíamos entrar, ¿no? Este edificio de diagonal 409, que diagonal Balmes París en Barcelona, un edificio también bastante alto, que lo que hicimos fue vaciarlo en planta y generar un patio de bambús con una gran claraboya. Aquí el gran mérito fue convencer al cliente que cambiara metros cuadrados por metros cúbicos de aire, porque él me decía, pero me estás perdiendo metros, ¿no? Yo le decía, pero los metros que te quedan los vas a vender más caros, ¿no? O los vas a alquilar más caros, y así fue, de hecho, ¿no? Y de hecho, para Colonial hemos hecho 6 edificios en la diagonal de Barcelona, ¿no? Hasta que el contacto que tú tenías ya dejó de trabajar allá y aquello que se va uno ya pierdes el contacto con la gente, ¿no? Pero bueno, veis aquí, digamos, el patio interior con los bambús, el gran vacío, y esta es una segunda versión que hemos hecho 15 años después, porque a mí ya me empieza a pasar, por un tema de edad, que tengo edificios que los he hecho 2 y hasta 3 veces, ¿no? Y el cliente tiene, digamos, la decencia de volverte a llamar a ti como arquitecto que hizo la obra. No todos, porque hay otros que quieren otra cosa, y ya que cambiamos, pues cogemos a otra persona que sea diferente, ¿no? Esta es la sede de Mutua Madrileña en Barcelona, donde en esta especie como de cubo de acero de 12 metros entraba dentro y quedaba la zona de espera para ir a la parte de dirección. Fue una cosa bastante curiosa porque cuando ganamos el concurso, casi todos son proyectos ganados por concurso, privados, no públicos, ¿eh? Que ahí tienes más números porque invitan a 3 o 4 y tal, ¿no? Me acuerdo que el presidente de la Mutua Madrileña nos dijo, bueno, ya te hemos escogido. Yo me acuerdo que le dije, bueno, ahora te tendré que escoger yo a ti, porque claro, al final le dije, esto es como una pareja, hoy lo comentábamos en el coche, que al final con los clientes se generan historias como de amor, ¿no? Le dije, si yo no te escojo a ti, tú me escoges a mí, al final se van a generar relaciones que no van a ser sanas, ¿no? Y yo creo que esto, para un señor que nadie era capaz de llevarle nadie porque ahora está muerto ese pobre señor, llevarle la contraria, debió pensar, o este tío es muy bueno, o no sé de qué va, ¿no? Pero bueno, le hicimos la sede en Barcelona, diseñamos unas cosas muy curiosas, porque para no meter en las salas históricas del siglo XIX los aparatos de aire acondicionado, estas puntas que veis aquí son toberas, son las toberas que distribuyen el aire acondicionado de una manera muy uniforme y así tampoco hacen ruido. No es ningún invento mío, lo hizo Tusquets en el Palau de la Música y yo se lo copié, digamos, pero que me pareció como muy inteligente aquello como de decir, no voy a poner fan coils, ¿no? Dentro de esta historia, ¿no? Y esta escalera, que yo creo que es de las más bonitas que hemos diseñado, que era una escalera de piel de naranja, que lo que nos interesaba sobre todo era dar mucha luminosidad a un sótano, porque aquí trabajaban 300 personas y 150 no veían la luz natural durante todo el día, ¿no? Y la idea de llevar luz a la caverna para nosotros era importante, ¿no? Entonces ya habiendo ganado este concurso, sin concurso previo ni nada, nos llevó a reformar la sede de Mutua Madrileña en la Castellana de Madrid. Y entonces hicimos la reforma de los 2 edificios de Gutiérrez Soto, que está en Castellana 33, y sobre todo esta pasarela, que es una pasarela, esos son los edificios que había antes, y esta me acuerdo que fui como aquello Messi con un toballo de papel, ¿no? Con una servilleta de papel, ¿no? Y con un cúter, y le dije, el puente no va a ser un puente, va a ser un suelo que se levanta, por el cual después por debajo vamos a pasar estas cosas, ¿no? Y entonces de ese dibujo sale este puente y sale este magnífico elemento que de 70 metros está aguantado solamente con 2 catenarias, una a cada lado, ¿no? También le dije que si me encargaba toda la sede, porque en principio el proyecto era solo una pasarela, yo haría que el mar llegara a Madrid, porque en el fondo yo no puedo hablar del mar en Lanzarote, ¿no? Después de todo lo que he visto, pero que nos tienen envidia los que tenemos mar, no tengáis ninguna duda, ¿no? Porque al final es que había otro poeta francés que decía que el progreso es una necesidad de azul, y yo creo que eso está allí, ¿no? Hablo de azul político, de azul del mar, no de azul de colores políticos.
Y bueno, digamos, este era el techo que le diseñamos para la sala de espera de la Mutua Madrileña, pero hemos hecho el Palau Macaya, hemos hecho la rehabilitación reutilizando un patio del siglo XIV en la sede de Prosegur. Esta es la claraboya aquella tan grande que os decía, de casi 100 metros cuadrados, que está aguantada solamente con estos tensores, y las cuadernas son de vidrio, ¿no? Que me acuerdo cuando entraba en carga, el vidrio hacía... y se hacía un ruido que parecía el director de Prosegur en Barcelona, entonces era un cubano, y te lo voy a imitar mejor que el canario, y me decía, oiga, ¿usted cree que esto aguanta? Y yo le decía, yo creo que sí, si usted lo cree es que no está muy seguro. Claro, yo no me imaginaba que por decir creo, él lo entendía como que yo no estaba seguro de lo que hacíamos, ¿no? Entonces, este es otro edificio de oficinas muy bonito, que le tengo un cariño tremendo, porque investigamos sobre el vidrio en masa, como vidrios congelados. Entonces yo decía que era como una geoda viva, era como un mineral, pero que tenía vida con las venas que veis aquí, ¿no? A veces hemos hecho proyectos solo de cambios de fachada, pero manteniendo la normativa. Y estos son los dos edificios de 14 plantas que nos encargaron hacer en el Fórum de Barcelona, la clienta que luego nos encargó su casita en Ibiza, ¿no? Aquí veis todos los... Fue un proyecto muy divertido, porque también era un concurso, y nos inventamos el lema este de Emotional Scissors Building, porque el edificio iba cambiando con aromaterapia en las plantas, en el aire acondicionado. Estuvimos diseñando los perfumes con perfumistas para que en otoño se oliera castañas y se oliera hierba seca, y entonces en verano, digamos, eran de esas cosas de cómo hago para ganarles siempre a gente que tiene despachos mucho más grandes que tú, ¿no? Pues seguramente dándoles la vuelta por detrás, ¿no? O sea, los españoles somos especialistas en guerras de guerrillas, ¿no? No en montar grandes ejércitos, ¿no? Entonces hay que morder los huevos cuando el tío no se da cuenta, ¿no? Y bueno, aquí tenéis imágenes del Lacobel que hicimos en las entradas. Y bueno, este seguramente es nuestro gran proyecto, uno de los grandes proyectos, que fue el ganar el concurso para hacer el centro, el edificio de la dirección del Centre de Recherche Nuclear, donde están los laboratorios que controlan todos los aceleradores de partículas de la Unión Europea, ¿no? Presentamos una idea, ganamos un preconcurso, nos vinieron a ver a Barcelona. Como sabían de muchos edificios de oficinas, la gente del CERT quiso hablar, no con los directores de las empresas corporativas, porque nos decía que él ya suponía que los directores de las empresas eran amigos míos. Él quería hablar con los jefes de mantenimiento, ¿no? A ver si 15 años después o 20 años después el edificio seguía funcionando, ¿no? Y después de que pasamos la prueba del algodón, pues, bueno, les contamos esta historia, ¿no? Que yo le decía, en Francia hay dos palabras que se parecen mucho: jeu es juego y enjeu es reto. Y yo le decía que los niños cuando juegan, hay un juego que en catalán llamamos picalemans, que van poniendo una mano encima, seguro que aquí también lo hacéis, pero no le llamáis picalemans, le llamáis de otra manera. Pero es como aquel juego que van poniendo manos y luego se pegan tortas y tal, ¿no? Entonces, intentaba el edificio reflejar la aleatoriedad del átomo, de los electrones, en torno al vacío del núcleo central, ¿no? Con lo cual el edificio se organiza en torno a un vacío, y todo el resto son los laboratorios que controlan los aceleradores de partículas nucleares, y después la parte de dirección. Y la parte negra es lo que llaman en Francia ERP, que es Établissement Recevant du Public. Aquí sería pública concurrencia, ¿no? Entonces tenía otra reglamentación, y por eso lo quisimos marcar de otra manera, ¿no? Las imágenes rápidas del CER, una clínica que hicimos en Barcelona con una remonta para que no apareciera un helado de dos gustos, ¿no? Tiendas como el primer Virgin Megastore que hubo en España, proyectos como todo el interiorismo de la Illa Diagonal, seguro que igual se ha visto en Barcelona. El edificio es de Rafael Monet o Isola Morales, pero el interiorismo es nuestro. Es hasta ahora, porque nos invitaron a un segundo concurso 15 años después o 20 años después, con la promesa de que lo íbamos a ganar sí o sí. Lo ha ganado Badi Roche. Pero bueno, estas cosas nos pasan en la vida a todos, con lo cual os enseño como algo que, bueno, todo es muy grande, porque en la Illa estamos hablando de 20 y tantos mil metros. Estos rectángulos que veis, donde diseñamos estas luces que eran como un embelat de una fiesta popular, de estos como toldos con bombillitas, ¿no? Esto mide 20 por 30, estamos hablando de 600 metros cuadrados solamente esta lámpara, ¿no? Quiero decir que después diseñamos todos estos elementos en los parkings,
porque una illa en catalán es una manzana edificada, pero también es una isla, ¿no? Como Lanzarote, ¿no? Y entonces el propietario me dijo, imagínate que es una isla, ¿no? Entonces le dije que una isla era bambús, vegetación lujuriosa, cascadas de agua, luces centelleantes, y lo más complicado fue que nos admitieran esta historia de aquí, porque les pintamos de negro los accesos y diseñamos 1900 planchas de cobre que con los focos de los coches ya daban los luxes necesarios para circulación de coches en movimiento. O sea, cuando no había coches está todo completamente a oscuras, pero cuando hay coches ya basta que haya un coche para que tengan los luxes necesarios para funcionar. Y eso era una lámpara también con un diámetro de 30 metros, o sea, estamos hablando que no cabía en esta sala esta lámpara, ¿no? Entonces, estas cosas cuando las haces con 30 y pico de años, pues parece como que vas a hacer después, y luego hay un momento como que tu carrera personal a veces se va parando, ¿no? Y entonces luego arrancas en otro sitio y luego se vuelve a parar, ¿no? Entonces es un tanto complicado todo, ¿no? Pero no me digas que no es una escultura que tiene su qué, porque todo eso además se va moviendo porque, claro, al generar aire, cuando tú te mueves, las piezas quedan ahí como un móvil de Calder, ¿no? Los bambús, las lámparas, el pedral de Centra. Paso rápido porque el Gran Junquera, seguramente nuestro proyecto mayor, un centro comercial que era una metáfora de un tren, un TGV, un tren Grand Vitesse que va a Francia porque está justo al lado de la frontera. Pero claro, tú ves esto y te das cuenta que no es un centro comercial al uso, no es la típica superficie, o sea, por eso nosotros hemos hecho muchos centros comerciales, pero todos son siempre bastante especiales, ¿no? Y entonces, de alguna manera, voy a acabar con los últimos 3 edificios que hemos acabado, ¿no? Nuestras 3 últimas obras, ¿no? Hemos acabado la reforma de la Casa Uller, un edificio modernista catalogado de 1903. Es un edificio complicado, que tenía muchos temas, con un patio interior, de estos con esculturas modernistas. Cuando llegamos estaba todo en un estado bastante mal, con todas esas piezas que veis aquí estaban pues todas podridas, con humedades, los esgrafiados mal. Y aquí el gran mérito es haber trabajado mucho y que parece que no has hecho nada, porque lo que querías es justamente dejar las cosas lo más tranquilas posibles, ¿no? Y tener la suerte que todavía tenemos en Barcelona de tener una trama industrial que tienes yeseros, estucadores, al fuego, herreros, gente que sabe hacer todavía los oficios como se hacían hace 150 años, ¿no? Y esto es una cosa que no debemos dejar que se pierda nunca, ¿no? Todos estos vidrios que estaban, las vidrieras hubo que desmontarlas pieza a pieza, todos los pavimentos Noya, esos pavimentos hidráulicos que forman alfombras y tal. ¿Qué pasa? Que empezamos la obra y nos viene la OCP de turno, que como no habíamos podido comprobar no sé qué, nos obligaron a recalzar todo el edificio. El edificio había aguantado 130 años, no tenía una puñetera grieta en ningún lado, pero nos hicieron reforzarlo todo porque si no, no teníamos el seguro decenal para poder vender las viviendas, ¿no? Había algunas humedades, algunos baños que menos después de 130 años, ¿no? O sea, el que no tiene el pelo blanco o arrugas después de tanto tiempo, pues a los edificios les pasa igual. Bueno, hubo que reforzarlo con unos tipos de vigas. Fijaos cómo estaban todos los esgrafiados del patio, eso sí que estaba mal, ¿no? Y entonces hubo que montar toda una serie de historias y bueno, entonces la normativa acústica de Barcelona, que es durísima en este momento, nos obligaba a reforzar y a colocar, digamos, pladures con aislantes acústicos entre todos los pisos y los pisos con las fincas vecinas. En el momento en que colocaba esto, me cargaba las molduras, con lo cual tenía que escoger o en desmontar las molduras y rehacerlas y venderle al ayuntamiento que no las habíamos tocado, porque claro, no nos podíamos cargar las molduras protegidas, o si no, utilizar las molduras para hacer un foseado y entonces iluminar por la parte de detrás, ¿no? Quiero decir, hay o sea, os enseño el proceso porque sé que todos sois arquitectos, o casi todos, ¿no? Y entonces veis, por ejemplo, el trabajo de rehacer las pinturas modernistas, las vigas de madera, los elementos de tal, y aquí unas cuantas imágenes de cómo ha quedado, ¿no? La tribuna que da a la calle, las mayólicas y los elementos con forma de cola de pavo real que recuperamos, los distintos elementos de la fachada, el patio que tiene estos esgrafiados como si entraras dentro de un túnel todo arbolado como en las casas de campo, porque lo que se pretendía era esto, ¿no? Tú entrabas con tu coche de caballos, estoy hablando,
Cuando esto todavía no había coches en Barcelona, ¿no? Cuando se hizo eso, ¿no? Y luego estas lámparas que diseñamos nosotros con pan de oro, porque queríamos hacer una cosa que pareciera, que hablara con el modernismo, pero que se viera que era contemporánea, ¿no? Por eso nosotros aquí diseñamos lámparas, mobiliarios, diseñamos muchas cosas. He estado 7 años con este proyecto, entre que me lo encargan y acabo la obra, y todavía no tengo la licencia de primera ocupación porque alguien dice que no, el círculo de 1,50 m no mide 1,50 m, hace 1,48 m, y como los pisos ya están vendidos, los propietarios no nos dejan entrar. A mí ya me está bien, entonces muy complicado, no quiero seguir por aquí, pero bueno, veis el ascensor, veis la lámpara que diseñamos, un poco como la de la Illa, con esta especie de... Yo soy muy aficionado a estas cosas que juegan, ¿no? Y con elementos hidráulicos y la fachada detrás, fijaos qué vidrieras más magníficas, ¿no? Es que claro, es que tienes la suerte de que te cae un edificio de estos y es una gozada todo el trabajo que llevas, ¿no? Y entonces aquí veis el apartamento tipo, que las sillas, las mesas, no sé, todo eso lo diseñamos también nosotros para ellos, ¿no? Los cuadros son de un pintor chileno que vive en Barcelona, que yo siempre digo que es mi pintor de cabecera. Yo no tengo médico de cabecera, porque no estoy nunca enfermo, gracias a Dios, toco madera, pero tengo un pintor de cabecera, ¿no? Y aquí veis pues los baños, las galerías y todo esto ya restaurado, ¿no? El segundo edificio es, y voy muy rápido, es también en Sant Cugat, es la sede de Magic Box. Es un edificio que está al lado de la ITV, es un edificio que el cliente compra un solar triangular, organiza un concurso entre 3 despachos de arquitectura, en teoría especialistas en hacer edificios de oficinas. No nos pide un anteproyecto, porque si te lo piden lo acabas haciendo gratis, como tantas cosas, ¿no? Porque entiende que es mucho trabajo, y nos pide una cuartilla de qué haríamos, un presupuesto orientativo y qué honorarios le cobraríamos, ¿no? Yo presenté la cuartilla, le dije que yo le pediría, el proyecto valía 4,5 millones, le pediría un 8%, no evidentemente para mí las ingenierías, el aparejador, todo el equipo. Al final al arquitecto le acaba quedando un 3,5, pero bueno, digamos, era un proyecto grande e importante, ¿no? Y entonces este señor me llama un día al despacho y me dice que yo era el más caro. Y cuando uno ya no tiene 25 años y le llaman diciéndole que es el más caro, saben que es una buena llamada. Porque si no, te hubiera enviado un mail y te hubiera dicho: lamento comunicarle que no le hemos seleccionado, la próxima vez esperamos contar con usted, atentamente, su servidor. Entonces, él me dijo que había gente que le había pedido un 6, gente que le había pedido un 7 y gente que le había pedido un 8, que era yo. Pero había hecho un razonamiento, que como lo caro es el edificio, él tenía que comparar, si quería hacer bien los números, 106 con 108. Y entonces yo solamente era un 1% más caro, no un 25% más caro. Y me dijo: y por un 1% no voy a hacer un proyecto con un tío que me haga trempar, que me haga disfrutar. Y entonces me dice: quiero que me hagas un edificio mágico, un edificio sin pilares. Y entonces le hemos hecho un edificio de 3.800 metros solo con 6 pilares. 3.800 metros. La planta de arriba son 700 metros y no tiene ni un solo pilar. Queda todo colgado de unas cerchas que van de punta a punta. Las paredes evidentemente son pilares de muros de hormigón así de gruesos para poder salvar las estancias, ¿no? Las fachadas no son fachadas, son las ventanas son mordiscos que le hemos ido pegando a estas fachadas triangulares, ¿no? Aquí veis las imágenes 3D hechas por Carlos, que conoces bien. La ferralla cuando teníamos que hacer los sótanos, los muros que van subiendo, las grandes cerchas que van de lado a lado y que permiten no tener ni un solo pilar en una planta de 700 metros. Obviamente luego por aquí entra la luz. Él quería un edificio mágico, sin estructuras y con mucha luz, ¿no? Y aquí veis las imágenes de José Evia del edificio. El edificio se inclina como señal de respeto, como cuando vas a un hotel caro y el portero te hace la reverencia, pues aquí el edificio también se inclina para recibir a la gente. Y veis el interior, fijaos aquí, o sea, no veis ni un pilar. Estamos hablando de un espacio monumental, un hall a triple altura, ¿no? Aquí veis un pilar. Este edificio ha sido seleccionado por la plataforma Archidaily de Chile y de Estados Unidos como uno de los 40 mejores del año pasado a nivel mundial.
y el cliente está contentísimo, ¿sabes? Y son estas cosas que al principio, no, a mí no me importa, no, a mí si tú quieres publicar, publica lo que quieras, pero cuando le das la lista y se ha publicado en 38 revistas, se ha publicado en no sé cuántas tal, y ahora encima, bueno, es aquello de que está como muy contento, ¿no? ¿Veis estos espacios que no tienen un puñetero pilar, ¿no? O sea, y el espacio superior, ¿no? Y este es el último proyecto que hemos hecho, el último proyecto acabado. Ahora estoy haciendo otro montón de cosas, pero bueno, es la sede de Roche Diagnósticos, también en Sant Cugat. Y hace varios años me invitaron a hacer un concurso para un edificio nuevo. Me eliminaron antes de concursar por pequeño, porque no les dio garantías a Roche que un despacho de 4 o 5 personas fuera capaz de hacer su sede corporativa. Y bueno, pues pregunté, ¿puedo saber quién lo ha ganado? Obviamente lo había ganado Valdir Roche. Entonces Valdir Roche hizo el edificio nuevo y 2 o 3 años después me llama un dominicano que estaba de Project Management para Roche trabajando en verano, que si le podía pasar un presupuesto para hacer el interiorismo de los 11.000 metros del edificio histórico que tenían de oficinas, ¿no? También me dijo que era el más caro de todos, como siempre, ¿no? Entonces yo le dije, mira, si me has llamado también es porque quieres hacerlo conmigo, porque si no, no me llamas. Con lo cual te voy a hacer una proposición. Yo te acepto el presupuesto que tú quieras. Bueno, usted lo tendrá que hablar primero con su comité de empresa. El comité de empresa soy yo. Con lo cual, tú dime lo que me quieras pagar, pero sí que te voy a pedir una cosa, que si después de vernos trabajar crees que me merezco los honorarios que te he pedido, me hagas una adenda por la diferencia. Y el tío a los 2 meses me hizo una adenda por la diferencia entre lo que me ofreció y lo que yo le pedí. Entonces, acabaron tan contentos que incluso nos encargaron el interiorismo del edificio de Valdir Roche. Después, ¿no? Son estas cosas que a veces la vida tiene segundas oportunidades. Esto eran las salas que tenían antes. Ya veis el tipo de edificios que era como muy esto, los mood boards de Lisaba, el espacio de trabajo, el espacio colaborativo, los pods que diseñamos aquí y que permitían ir, digamos, separando las zonas para cortar esta visual de pasillo que era como de comedor de colegio, los detalles constructivos. Cada vez se va a tener más taquillas y menos cajones, porque como no hay mesas vinculadas te puedes sentar donde tú quieras, pero en cambio tú tienes tu taquilla donde guardas el casco de la moto, tus carpetas, tu portátil o lo que tú quieras, ¿no? Estas son las imágenes 3D que hicimos en el despacho y este es el edificio que les montamos en Sant Cugat. Un edificio acristalado donde aquí hay un montón de intervenciones de cambios de barandillas, de cambios de vidrios que no me da tiempo a explicaroslo todo, pero bueno, apostando por la biofilia, apostando por las visiones cruzadas, apostando por las relaciones de la gente. El propio director no tiene despacho propio, tiene una mesa, o sea, es el director pero está metido entre los propios trabajadores. Estas zonas de espacio donde la gente puede ir a trabajar, pero al mismo tiempo puedes tomar café, al mismo tiempo hacen películas y pasan cosas y bueno, aquí veis un poco las imágenes, ¿no? Yo con esto de alguna manera acabaría con esta primera parte porque me han dicho que no me pase más de 1h15 y como hemos empezado 1h15 llevamos ya 3/4 de hora y me paso al mundo del libro. Evidentemente hay arquitectos que no escriben, o sea, Le Corbusier era muy panfletario, escribía mucho, Mies van der Rohe no escribía normalmente, pero sin embargo siempre digo yo que Mies van der Rohe es uno de los grandes teóricos del siglo XX porque él ha escrito con ladrillos, ¿no? Precisamente como la conferencia, ¿no? O sea, la obra son auténticos manifiestos de la concepción de espacio contemporáneo, ¿no? Yo en el año 47, perdona, cuando tenía 47 años, hice un primer libro que era, después de 22 años de despacho, que se llamaba Espacios para vivir y trabajar. Entonces dividí lo que eran zonas de residencial, de vivienda colectiva, unifamiliar, interiorismo doméstico y lo que eran equipamientos, oficinas y cosas por otro lado, ¿no? Obviamente este libro está agotado. Después de ese libro se me ocurrió
porque como siempre he dado clases, cuando yo era estudiante muchas veces tenía necesidad de ver los detalles constructivos que